Vamos a orar, mis hermanos, porque todos tenemos la capacidad de entender este pasaje que hemos leído, pero como siempre suelo decir, el Espíritu y la palabra solamente se entiende a través del Espíritu de Dios. Entonces, pidámosle a Él que nos dirija, ¿no?, esas profundidades. Señor, una vez más nos alargamos hacia ti de gracia y pedimos y suplicamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, porque es el único que puede guiarnos hacia las profundidades de la verdad. Cometeríamos un gran error si intentamos hacerlo solo con nuestro conocimiento, Señor. Y si quisiéramos hacerlo, te estaríamos desplazando a ti. No tendría razón de ser el envío del Espíritu Santo a nuestras vidas para guiarnos hacia la verdad. Y, Señor, estaríamos adoptando una posición idolátrica frente a la provisión tuya. Señor, no queremos desplazarte, queremos depender de ti. Tú tienes razón, Señor, separado de ti nada se puede hacer, nada que sea trascendente, nada que sea eterno, Señor. Es imposible hacerlo sin ti. Así que por eso te rogamos que nos dirijas a través de tu propio Espíritu, Señor, a través de tu propia palabra. Llévanos al espíritu de esa palabra, Padre bueno. Llévanos a comprender no solo tu encarnación, como lo hiciste la semana pasada, sino ayúdanos a entender la profundidad, el significado de tu venida como Salvador. En el nombre de Cristo te suplicamos, Señor, porque solo en Él hay mérito para pedirte algo como esto. Y obra más allá de nuestra propia oración, Señor, según y conforme a lo que tú veas en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El domingo pasado estábamos viendo que, el tema el Rey Divino en su encarnación. Y tomamos tiempo para explicar y para detallar un poco acerca de cómo es que Cristo se encarnó, las razones y los motivos por los que se encarnó. Hoy estaremos viendo otra faceta del Rey Divino, ya no tanto en su encarnación, sino en su rol como Salvador, en su venida como Salvador a esta tierra. Pero quiero que me preste mucha atención en estos primeros minutos, porque es inevitable, mis hermanos, no tocar parte de lo que estamos vivenciando, pero sin desligarlo de lo que Dios está hablando a la iglesia. A mí me sorprendió la forma como Dios estructuró esta secuencia, porque eso no se puede prever humanamente, hermanos. Dios sabe lo que va a venir mañana, pasado, y Él ve el futuro, Él ve el presente, como siempre ha visto el pasado. Entonces Él sabe lo que la iglesia necesita, sabe lo que necesita escuchar la iglesia. El hecho de que veamos en esta mañana a Cristo Jesús como el Salvador encarnado, el Rey Divino hecho Salvador para nosotros, en la economía de Dios, en la dinámica de Dios, en el pensamiento de Dios, que es mucho más alto que el nuestro, definitivamente Él sabía que esta mañana precisamente teníamos que tocar ese tema. Él quiere hablar acerca de eso. ¿Y por qué? Usted lo va a entender por la coyuntura que estamos viendo. Hablo de la coyuntura política de nuestra nación. Y es inevitable tocar el tema porque no vivimos dentro de una burbuja, hermanos. Y sería un error como iglesia meternos en una burbuja y tratar de ignorar esto. Y metémonos a la iglesia y cantemos, oremos nada más nosotros. Eso no es vivir bajo la realidad, no es pisar suelo, no es ser sal y luz en el mundo. Cometeríamos un gran error si hacemos eso. Pero tampoco este púlpito es una palestra para hablar de política. Eso nos queda muy claro. Pero necesitamos tomar claridad en nuestra mente, porque ¿dónde más encontramos dirección exacta desde el corazón de Dios? Hablo desde la palabra para situaciones como las que nos encontramos viviendo como país, sin necesidad de entrar al plano político necesariamente, porque aquí predicamos a Cristo, no predicamos al presidente fulano de tal, al gobierno fulano de tal, o no hacemos un análisis político de la situación de nuestra nación. Entonces, ¿cómo guardar un equilibrio en esto, mis hermanos, y ligarlo con el tema? ¿Cómo entender lo que Dios quería decirnos o lo que quiere decir en esta mañana el Señor en su faceta como Salvador? Escúcheme con atención. Definitivamente que las grandes batallas de nuestra vida, de todos los seres humanos, se siguen librando en el interior del corazón del hombre. Todas las batallas que libramos empiezan en el interior de nuestro corazón, en el interior de nuestra mente. Pero esas batallas interiores se hacen más notorias o más visibles en los servidores públicos, en los gobernantes. Se hace mucho más visible esto. Y esas batallas interiores que viajan dentro de la mente y el corazón de los líderes políticos en su rol como gobernantes, de hecho, mis hermanos, que lleva a una nación o a la prosperidad o al fracaso. Depende del tipo de líder. Y depende de la forma como enfrente sus batallas interiores. Porque si usted no sabía, el uso del poder es parte de la munición
que cualquier líder político ha de saber utilizar para impulsar sus proyectos, para impulsar sus gestiones. Debe ser muy hábil en ese llamado arte. Como regla general se dice, yo salgo al margen de esa opinión, como regla general se dice que es mejor valerse de la influencia. Es mejor valerse de la influencia, es decir, la capacidad de mover a las personas, ¿no? y menguar en cuanto a la autoridad, es decir, al derecho a tomar determinadas decisiones, como decimos, a rajatabla y de manera vertical. Es mejor la influencia, el diálogo, como se dice hoy en día, una frase muy desusada hoy en día, muy empleada, pero poco comprendida. Las intenciones y la naturaleza de las palancas con que se ejerce el poder, porque son palancas al fin y al cabo. Los poderes que se ostentan son palancas para ejecutar los planes que el gobernante o el líder político tenga en mente. Entonces, las intenciones y la naturaleza de las palancas con las que se ejercita el poder muestran definitivamente las inclinaciones del corazón de ese líder. Siempre van a mostrar el estado del corazón de los gobernantes. Y termina o mostrando grandes virtudes de ese líder, termina mostrando grandes valores en el interior de ese líder, o simplemente todas esas palancas en el poder terminan por corromper a la persona. No sé si me está entendiendo. La historia de nuestro país, la historia de nuestra nación, políticamente hablando, nos dejan profundas huellas y profundas enseñanzas, y más que nunca en estos tiempos. ¿Por qué digo esto? Rescato una tan visible, tan a flor de piel a nosotros y que tanto daño nos ha hecho. Una de esas grandes lecciones que podemos aprender de la política de nuestra nación es que las instituciones humanas acaban cayendo en desgracia por la falta de virtudes de sus gobernantes. Acaban cayendo en el desastre por la falta de valores eternos y bíblicos en el corazón de los gobernantes. Antes de 1 Samuel capítulo 8, la historia era diferente. Era Dios gobernando a su pueblo. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué se deterioran en realidad las sociedades? Si hacemos un recuento, que no tenemos tiempo para hacer una línea de tiempo en ese sentido, ¿por qué cayeron los grandes imperios? El imperio babilónico, el imperio romano, el imperio asirio, el imperio persa. ¿Por qué es que vinieron abajo siendo grandes potencias en su tiempo? ¿Cuál es el común denominador en todas esas sociedades y común denominador con nuestra sociedad y la sociedad de todas las demás naciones en el mundo? Las sociedades, mis hermanos, escuchen, las sociedades se deterioran porque sus habitantes no cultivan un carácter rico en valores morales, en valores espirituales que trasciendan. Ese es el gran problema de la humanidad y las sociedades. Y es por eso que las élites de poder político están formadas por líderes que utilizan las instituciones públicas y usan a las personas para su propio beneficio o para el beneficio de su entorno más cercano. Hermano, de eso hemos visto a lo largo de los últimos meses, de una manera muy clara y cruda, olvidándose de atender el bien común. Claro, es fácil decir, por todos los peruanos, por toda la sangre, es fácil decir eso, políticamente hablando, hasta doctrinalmente hablando, pero eso hacerlo una realidad, no, y por eso se van deteriorando las sociedades. No es un problema de un partido político, no es un problema de un poder, me refiero legislativo o ejecutivo, no es el problema de un congreso, no. El problema es del corazón del ser humano, el problema es el estado de corazón deteriorado en los gobernantes y en los líderes de una nación. Esas personas, a su vez, cuando ya están en el poder, crean instituciones extractivas. Y hasta yo me reía mientras anotaba esa frase, ¿no? Instituciones extractivas, que no es otra forma, es solo una forma decorosa de decir empresas fantasmas para robar, eso sí está claro, ¿no? Instituciones extractivas le llaman. Pero son empresas pantallas para robar nada más al pueblo. Y cuyo poder lo ostentan sujetos, escuche bien esto por favor, es una radiografía de lo que hemos vivido
no solamente en este último año, sino vea el presidente anterior, el presidente anterior, el presidente anterior y el presidente anterior, y esa es la historia de nuestra nación. Y esa es la historia de todas las naciones, por si acaso. Porque estas personas ostentan el poder, como decía, y son sujetos con un gran déficit, un gran e inmenso déficit de escrúpulos y de empatía con la nación en sí misma. Y muchos de ellos, ya lo hemos visto y lo hemos comprobado una vez más, son sociópatas con buena imagen ante la gente. Sociópatas con buena imagen delante de la gente. Lo ocurrido en nuestra nación en los últimos días nos vuelve simplemente, mis hermanos, a una gran y triste realidad. Nos vuelve a recordar que es imposible conocer el corazón del ser humano. Es imposible conocer el corazón del hombre. Y es mucho más complejo intentar cambiar el corazón del hombre. Solo Dios tiene el poder para transformar el corazón de una persona. Pero también todos estos últimos acontecimientos en nuestra nación nos recordaron simplemente, nos mostraron un fragmento más de la desdichada historia peruana, ¿no? Pero nos recuerda aquella famosa frase de Nicolás Maquiavelo, aquel famoso diplomático político del siglo XV, escritor y filósofo del Renacimiento italiano, y que influenció muchísimo en el pensamiento occidental a través de sus escritos con corte o con temática política, ¿no? Nicolás Maquiavelo dijo lo siguiente: pocos ven lo que somos, escuche esto, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y usted sabe, aparentar sin serlo es una mentira. Aparentar sin serlo es una gran mentira. Y ya sabemos quién es el padre de mentira. Y si el padre de mentira está detrás de esto, ya sabemos hijos de quiénes son. Los precipitados acontecimientos de este último miércoles de esta semana, mis hermanos, que han devenido y que han precipitado la juramentación de un nuevo presidente de nuestra república, o mejor dicho, presidenta, la primera de la historia peruana. Y no sé, a mí no me alegró en lo absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque deberían ser en otras condiciones. En otras condiciones sí creo que hubiera sido una celebración, pero en las presentes no. Pero ese acontecimiento nos muestra un fragmento, como decía, de nuestra ya accidentada vida política y moral en las últimas décadas en nuestra nación. Y de manera muy cruda y de manera muy dolorosa volvemos nuevamente, hermanos, nuevamente a comprobar a todas luces la existencia de élites parasitarias y corrompidas absolutamente hasta el tuétano, mis hermanos. No es que recién toda esta gente sea una gente corrupta que recién entró, hermanos. Toda la gente que estuvo antes, todas eran corrompidas, absolutamente todas, cuyos efectos nocivos del mal uso del poder provocaron y volvieron a provocar una vez más una patología cuyos síntomas son común denominador en todos los gobiernos. Y usted y yo lo hemos visto cada día de las últimas décadas de nuestra nación. ¿Cuáles son esas características, digamos, patológicas, esos síntomas conocidos? Bueno, por un lado podemos darnos cuenta porque ha habido y hubo y hay indiferencia ante lo que los otros piensan. No les importa lo que los demás pensemos. Por otro lado, hay una frialdad hacia los sentimientos de los demás. ¿Les importa lo que siente el pueblo, entre comillas? Para nada, hermanos. Indolencia ante la necesidad de los demás. Indolencia, porque ante sus narices hay serios problemas en nuestra nación, en las naciones de miseria, de escasez, pero no hay un plan de inseguridad. ¿Quién camina seguro hoy en día? Salvo los creyentes que caminamos, el ángel de Jehová es por mí, estoy bajo su cobertura y mandará a sus ángeles a que me abran el camino y me protejan. Uno tiene ciertas convicciones, pero la gran mayoría de gente no.
¿A quién le importa eso? ¿A los gobernantes? Para nada. Frialdad sobre los sentimientos de los demás, indolencia ante la necesidad de los demás, instrumentalización de los ciudadanos para lograr sus propios fines, es decir, el uso de la gente para sacar provecho para sí mismos. Tendencia a rodearse de personajes tóxicos, intelectuales y ejecutivos, y podría seguir la lista, mis hermanos. Estas solo son algunas de las características comunes en todos los gobiernos, en el actual y en el que acaba de entrar probablemente. Y todo esto simplemente nos permite confirmar lo dicho por Lord Acton, el gran historiador político y escritor inglés, que él sintetizó todo esto en la siguiente frase: el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y creo que usted ha escuchado o ha leído esa frase. Dicho de diferentes formas, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Es interesante esa frase que refleja todo lo que puede estar pasando políticamente, socialmente, espiritualmente en toda una nación. Sí, es posible. Pero en este caso, a mí me gustaría ir un poco más lejos de lo dicho por Lord Acton. Es más, quizás hasta desmentir lo que él mencionó. ¿En qué sentido? Yo diría más bien, escúcheme con cuidado, opinión personal. Yo diría, el poder no corrompe. Lo que hace el poder es simplemente evidenciar la corrupción que ya existe en el corazón del ser humano. La semana pasada estábamos viendo eso. Todos nacemos corruptos. Todos, absolutamente. Entonces, el poder no es que vuelve a alguien corrupto, porque ya entró corrupto. Simplemente evidencia la corrupción que hay en su corazón. Pero la pregunta en esta mañana, mis hermanos, es la siguiente: ¿por qué? Porque uno no termina de entender esto muchas veces, ¿no? ¿Por qué es que sabiendo cada ser humano, sabiendo que el corazón del hombre por naturaleza es pervertido y corrompido, eso nos queda claro a todos? ¿Por qué sabiendo que el corazón del hombre está tan pervertido, seguimos buscando en el hombre la solución a todos los problemas de una nación? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué las naciones siguen buscando tener alguna esperanza en las capacidades de gestión de hombres corruptos? ¿Por qué seguimos buscando allí? ¿Por qué el hombre busca la salvación de su vida y la salvación de toda una nación en el propio hombre? ¿Por qué? La respuesta es nada complicada, mis hermanos. ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente: porque estamos mal de la vista, estamos mal de la mente, estamos mal del corazón. Esa es la razón. Nuestra mente está corrompida, nuestros ojos están corrompidos, nuestro corazón está corrompido. Así nacemos. Regreso a la lectura de 1 Samuel capítulo 8 que hizo nuestro hermano Guillermo, que es como leer el diario de hoy en día. Él leyó hasta el versículo 8. Permítame completar esta parte de este capítulo para que usted vea que la corrupción de hoy y lo que ha ocurrido el miércoles pasado no es un asunto que recién pasa en nuestra nación. Esto viene de siglos atrás y eso confirma la naturaleza corrompida del corazón del ser humano. En los primeros versículos usted ha leído, ya anciano, el profeta Samuel, que era el que recibía las indicaciones e instrucciones de parte de Dios y él comunicaba a la nación de Israel. No había reyes, Dios reinaba. Teocracia, hermanos. Entonces ya anciano, él pone a sus hijos. Qué terrible testimonio que dieron estos hijos. Papás, todos los papás presentes, insisto, ¿qué es lo que estás sembrando en tus hijos? Mañana más tarde te van a dejar mal parado a ti. Si tú no los formas correctamente, de acuerdo a la palabra del Señor, entonces los estás guiando hacia el fracaso total y serán vergüenza para tu corazón en el futuro, te lo aseguro. Eso ocurrió con Samuel. Siendo un profeta de Dios, no sé si no dedicó el tiempo suficiente para los hijos. El asunto es que crecieron y creyó que estaban listos para gobernar, pero no. Es interesante el versículo 3 cuando los describe a los hijos, qué tan real compaginándolo con lo que acabamos de experimentar en nuestra nación o con lo que estamos viviendo. Pero dice que los hijos de él no anduvieron en los caminos de su padre, habiendo escuchado acerca de Dios, habiendo crecido, como decimos, en un hogar cristiano. Este expresidente en la cárcel ha escuchado la palabra
La esposa dice que iba a una iglesia evangélica. Él pisó una iglesia evangélica, escuchó la palabra. Estuvo en el culto de acción de gracias al inicio del año, escuchó la palabra. Para ningún ser humano es garantía el simplemente asistir a una iglesia o escuchar las escrituras. Si su corazón no se inclina a obedecer la palabra del Señor, entonces no hay ninguna transformación en ese corazón. Podrá asistir todo el resto de su vida a una iglesia, pero no habrá sido transformado. Y no solo eso, dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué real, ¿no? Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esa sola frase describe todo lo que hemos vivido en este último año, mis hermanos, y nos recuerda todo lo que vivimos en años anteriores. Entonces, obviamente, los ancianos de Israel, dice el verso 4, reaccionaron y no queremos a tus hijos gobernarnos, queremos un rey, ponnos un rey. Pero no sabían lo que estaban pidiendo, estaba teniendo a Dios como gobernante. Entonces, obviamente, Samuel se molesta en este sentido, pero la respuesta de Dios es más que significativa. Verso 7. Oye la voz del pueblo, le dice Dios, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Usted sabía que este es el problema de nuestra nación por años? ¿Y ese es el problema de todas las naciones en el mundo? Nos creemos más inteligentes que Dios, los líderes y gobernantes políticos, y el pueblo se cree más inteligente que Dios, que levanta a otros hombres corruptos como ellos mismos. Y creyendo que ahí está el bienestar de una nación, la salvación de una nación. Ahí no está el bienestar ni la salvación de ninguna nación. Ahora, fíjese, es descriptivo para entender la realidad nuestra, que eso viene desde Génesis capítulo 3, mis hermanos. Dios le dice, verso 9, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Es decir, ok, ¿quieren rey? Dale rey. Pero dejen claro que no estás de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo. Verso 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Les anticipa todo lo que van a hacer. Y yo digo, y yo he hecho un vistazo nada más el último año, y digo, es exactamente lo que ha pasado acá. Y veo al anterior presidente, es exactamente lo que pasó en el Perú. Y veo al siguiente presidente, es exactamente lo que pasó acá en nuestra nación. Verso 11, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y este rey no era comunista. Pero son los mismos principios de corrupción aplicados cuando el poder corrompe el corazón y la mente. O cuando evidencia, mejor dicho, lo que ya existe en el corazón. Entonces, cuando lleguen a ese punto, dice el Señor, le dice a Samuel, verso 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Dios pudo haber intervenido apenas este hombre entró, porque sabía el corazón de este hombre y toda la cantidad, que yo ya perdí la cuenta de la cantidad de cuántos ministros han desfilado. Pero ¿por qué no intervino Dios? Porque nosotros elegimos y porque nosotros desechamos a Dios. Porque todo ese grueso de gente que votó por este hombre ahora está llorando y quejándose y diciendo, sí, métanlo a la cárcel. Miren cómo nos ha dejado. Ahora sí. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Pero el pueblo, verso 19, esto muestra la crudeza de este estado de perversión de todos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y acaban de ponerle la banda presidencial a otra. Es nuestra historia, hermanos.
nosotros terminando eligiendo nuestras propias desgracias. Ahora, cuando digo que estamos mal a la vista, mal de la vista, mal de la mente, mal del corazón, porque miramos al lado equivocado, porque ustedes saben, cuando este pueblo tiene que elegir entre el rey Saúl o entre Dios, ya ustedes saben a quién eligen por la historia, ¿no es cierto? No, queremos a Saúl. ¿Nuestra nación escoge a Dios? No, queremos otro presidente. Y va a seguir la historia así probablemente. Cuando digo que estamos mal de la vista, mal del corazón y mal de la mente, es porque miramos para el lado equivocado, definitivamente, como la nación de Israel. Es por eso que les invité la semana pasada a volver a poner nuestros ojos en el lugar correcto y en la persona correcta. Recuerde, por favor, la semana pasada dije, yo le invito a que coloque su mente y su corazón por las siguientes semanas en la persona de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para contemplar y entender lo que Él es y por qué hizo lo que hizo, por qué se encarnó. Ahora que veremos por qué vino como Salvador. Y en realidad, mis hermanos, lo adelanto, porque esta es la gran conclusión del mensaje. Jesús, lo que necesitamos es un Salvador, no un nuevo presidente. Ni esta presidenta, ni quien entre, ni el que venga, ni que venga después, no pueden hacer una labor que solamente le corresponde a un verdadero Salvador, de forma sobrenatural. ¿Quién nos puede salvar de esta crisis política? ¿Quién nos puede salvar de esta crisis gubernamental en la cual nos hallamos? ¿Qué partido político, qué congreso, qué poder legislativo, qué poder ejecutivo puede hacerlo? Ninguno. Mientras los ojos y el corazón de los hombres se mueve de manera horizontal buscando al presidente o la presidenta que saque adelante este país, igual que la nación de Israel, estamos cometiendo el mismo error, estamos poniendo nuestros ojos en un nuevo Saúl. Bueno, ahora una nueva Saúla, ¿no? Para ponerlo en contexto, ¿no? Pero olvidamos los grandes principios, las grandes enseñanzas de la historia. Y nos resuena terriblemente en los oídos la respuesta de Dios, ¿no? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Para que no reine sobre ellos. El fondo de este asunto en nuestra nación es ese, mis hermanos. Nuestro país no quiere ser gobernado por Dios. La respuesta de la nación de Israel nos pinta a toda la humanidad de cuerpo entero. Pinta esa naturaleza de pecado que nos lleva a rechazar el gobierno de Dios abiertamente. Sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestras familias, sobre la vida de nuestra nación. Y es esa la razón fundamental, y esa no es solo mi propuesta, sino eso es lo que nos muestran los evangelios. Esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador, porque solamente Él, el Salvador, puede desconectarnos del poder de la naturaleza del pecado. Solo Cristo tiene el poder para hacer eso. Nadie puede hacer eso. Y mientras no seamos desconectados del poder de la naturaleza del pecado, entonces siempre habrá corrupción en el corazón del ser humano. Y no digo que desaparece la corrupción de nuestro corazón cuando entra Cristo. Cuando entra Cristo nos desconecta de ese poder. Ese poder continúa ahí. Pero entra un poder superior para ayudarnos a mantener a línea esa naturaleza de pecado. ¿Por qué el Rey Divino vino como Salvador, mis hermanos? Déjenme traer este primer punto en la mañana. ¿Por qué el Rey Divino vino como Salvador? Tenemos que entender eso. Y esas son las buenas noticias en medio de tan terribles malas noticias que hemos recibido los últimos días, desde el miércoles último. Déjeme explicar esto y por favor preste mucha atención. La Biblia nos muestra claramente, clarísimamente, nos muestra las Escrituras que Dios es un Dios justo que no puede tener por inocente al que es culpable. Así dicen las Escrituras. Dios no ve como inocente al culpable. ¿Por qué? Porque justamente Dios es justo. Por esa razón no puede pasar por alto el pecado. Escúcheme, Dios no es Papá Noel y no vive una eterna Navidad. No importa, acá está tu regalo, no importa acá está tu regalo. No. Dios es un Dios justo. Una vez más, no puede tener por inocente al culpable. Bueno, está bien, eso puede ser su opinión, pastor, la respeto. No es mi opinión.
Vea esto y puede revisarlo en casa. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Chequéelo. Yo simplemente estoy tomando la escritura para mencionar esto. Dios no pasa por alto, no puede tomar como inocente al culpable. El hombre desde su nacimiento, toda la semana pasada estábamos viendo esto, el hombre desde su nacimiento, por haber heredado el pecado de sus antepasados, es un ser culpable. Nacemos como seres culpables. ¿Culpables de qué? Usted dirá, pero yo no tengo la culpa de que Adán haya comido su papaya, su manzana, su piña, lo que haya sido. No, la culpa que pesa sobre nosotros es por nuestros propios delitos y pecados. Dios nos va a tomar cuenta de nuestros delitos y pecados. No nos va a tomar cuenta del pecado de Adán. El pecado de Adán simplemente introdujo la naturaleza de pecado en nosotros, pero Dios nos va a juzgar por nuestros propios pecados. Y frente a esa situación, mis hermanos, la santidad y la justicia perfecta de Dios exigen, demanda que el pecado no puede ser pasado por alto, necesita ser cancelado el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 25, permítanme leer este versículo que dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ahí lo tienen. Dios ofreció a su propio Hijo sacrificialmente por nuestros pecados. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando creemos lo que Cristo hizo en la cruz, entonces podemos tomar esa obra en beneficio de nosotros. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, porque Dios es un Dios justo. Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Yo puedo ser el más terrible de los pecadores sobre esta tierra, pero si me acojo a la cruz y creo la obra de Jesucristo, soy salvo. Fíjese qué maravilloso milagro. Por esa razón estamos aquí sentados y decimos que somos salvos, pero la calidad de delincuentes que éramos, mis hermanos. Hazle recordar al que está a tu costado. No digo que le tengo que decir que es un delincuente, no. Dígale, eras en el pasado. Pero ahora, dile, ya has sido lavado, has sido santificado, has sido justificado por la sangre del Cordero de Dios. ¿No es un milagro maravilloso, mis hermanos? En medio de tanta mala noticia que recibimos, saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la razón, mis hermanos, por la que para satisfacer la justicia de Dios, alguien tenía que pagar la deuda que Adán había contraído, que Adán había dejado abierta. Alguien tenía que pagar esa deuda. Recuerda Romanos 6:23, creo que la gran mayoría sabe de lo que trata Romanos 6:23, ¿no? Hay un precio por el pecado. ¿Cuál es ese precio? La paga del pecado es la muerte, dice, ¿no? Romanos 6:23. Ante la presencia de un Dios santo, hermanos, es inaceptable la existencia del pecado. Por eso es que Jesús viene a salvarnos de la justicia de Dios. La justicia de Dios traía cancelación, muerte. Pero Jesús viene para cancelar esa deuda. De no haber sido satisfecha esa deuda en la persona de Cristo Jesús, todos nosotros hubiéramos terminado siendo enviados a la condenación eterna. No habría salida para eso, mis hermanos. ¿Por qué? Otra vez Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados exigen un pago. ¿Cuál es ese pago? La muerte. No muerte física, sino muerte eterna. Cuando Cristo Jesús asume esa responsabilidad sobre sus hombros y Él va a la cruz y muere sustitutoriamente, es decir, en nuestro reemplazo, sube a esa cruz tomando nuestro lugar, Dios nos libró de su ira. Jesús cargó todo eso sobre sí. Romanos capítulo 5, versículo 9, por eso leemos lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. De esa manera Dios no tendrá que descargarla sobre nosotros. Es una gran noticia, hermanos. Otra vez estamos en este milagro de salvación. Juan 3:36 declara claramente esto que acabamos de explicar en los siguientes términos. El que cree en el Hijo, dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oiga, este versículo usted lo debe marcar bien y revisarlo cuando llegue a casa nuevamente. Una vez más. Dice, el que cree en el Hijo, Cristo, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Agarrándome de este versículo, sustentándome en este versículo, mis hermanos, lamentablemente creo que la mayoría de personas quizá no entienden de que hay una urgencia por la cual debemos ser salvos. Exige una premura, es vital que seamos salvos. Y este versículo que acabamos de leer nos deja ver claramente que hay que ser salvo de la ira de Dios. Escuche lo que estoy diciendo, hay que ser salvo urgentemente de la ira de Dios. ¿Y qué cosa es la ira de Dios? No es otra cosa más que la aplicación de su justicia. Dios es justo y un Dios justo va a aplicar su justicia. Es decir, tú eres una persona en pecado, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces va a aplicar simplemente su justicia. Eso es ser un Dios justo, eso no es ser un Dios malo. Ay, no, pero ¿cómo nos va a condenar a todos? Claro, si no nos arrepentimos vamos a ir a condenación. ¿Por qué? Porque eso es ser justo. Es su justicia, es la justicia de Dios la que envía la condenación, a menos que ésta no haya sido satisfecha en la persona de Cristo Jesús y a menos que yo no haya abrazado esa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para entender cuán importante es esto, mis hermanos, que necesitamos ser salvos del aire de Dios, necesitamos recordar el estado en que estamos. Y yo ya hice eso un mensaje pasado, pero somos tan frágiles de mente, necesito volverles a recordar esto. Creo que debemos recordar el estado en que se halla la humanidad entera frente a Dios para darnos cuenta cuán urgente es que seamos salvos. Esta es la condición en que quedó el hombre después de Génesis capítulo 3. Solo hago una pequeña lista que sería mucho más larga. Esta es nuestra condición, quedamos como enemigos de Dios. No se olvide que éramos enemigos de Dios. Y mucha gente sigue en esa condición. Quedamos como esclavos del pecado por otro lado. Quedamos como muertos en delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Destituidos de la gloria de Dios por otro lado. Con un entendimiento entenebrecido, es decir, una mente absolutamente dañada. Veíamos eso la semana pasada. Esa era nuestra condición. Y dada esa condición, por eso usted se da cuenta, ahora usted sopesa y dice, necesito salir de esta condición. Hay una urgencia por ser salvo, porque esta condición que la colocamos en esta pequeña lista que usted tiene delante de sus ojos, amerita la muerte eterna. Y yo no creo que usted quiera ir a muerte eterna. A una persona bajo esas condiciones le resulta imposible buscar a Dios, no puede buscar a Dios. Está fuera de su voluntad, porque su mente está entenebrecida, porque está destituido de la gloria de Dios, porque está muerto. Un muerto no puede darse cuenta de ciertas realidades, porque es esclavo del pecado. Le resulta a una persona en esta condición, le resulta imposible buscar a Dios, y es por eso que leemos en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, este texto establece que no hay justo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni uno solo. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y de hecho que esa es una radiografía de lo que hay en el corazón del ser humano en realidad. Y de hecho que si usted avanza unos capítulos, ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 7, establece el estado de la mente del incrédulo, nos muestra el estado de la mente de una persona en esta condición. ¿Y cómo está su mente? Dice, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera puede hacerlo. No le puedes exigir a un muerto que se comporte con cordura, no le puedes exigir a un muerto que tenga ética, no le puedes exigir a un muerto que sea íntegro, está muerto. Igual ocurre con el estado del pecado, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios ni siquiera uno.
Pero en la gracia de Dios, por amor a su propio nombre, Dios mismo, ni siquiera eso estuvo en el corazón del ser humano, porque nos es imposible sentir algo como esto o querer algo como esto. Dios mismo tuvo que acercarse para restaurar la relación perdida con Él. Él se acercó a nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que tabernaculizó en medio de nosotros, colocó su tienda en medio de nosotros, dice el apóstol Juan. Él se acercó, Él vino, nosotros no fuimos en búsqueda de Dios. Y se encarnó, como vimos la semana pasada. Pero había una deuda de pecado, recuerde, había una deuda clara de pecado, pendiente que solamente alguien que no tuviera pecado, alguien perfecto podía pagarla y cancelarla. Ningún ser humano sobre esta tierra tiene esas características. Ahora escuche por favor, para que vea la gravedad. Toda deuda o todo delito debe ser pagado de una forma que el pago sea congruente con la violación cometida. ¿Me están entendiendo, iglesia? Cualquier falta que nosotros cometamos debe ser pagada de manera congruente con la falta cometida o con la violación cometida. Tiene que ser congruente. El pago que yo debo hacer tiene que ser el equivalente a eso. Le pongo un ejemplo. Si usted que recién está aprendiendo a manejar, agarra y estrella a otro coche y lo hace tiras, usted tiene una deuda con esa persona, ¿no es cierto? Entonces, si usted se baja y le dice, ok, sí, lo he hecho pedazos tu carro, pero te voy a pagar con una bicicleta, y le pone una bicicleta, ¿usted cree que la otra persona va a aceptar ese pago? ¿Sabe por qué no? Porque no es congruente a lo que usted ha destrozado. ¿Con qué tendría que pagarle usted? Con otro carro. A eso me estoy refiriendo, ¿no? El pecado que cometamos es un delito, y ese delito debe ser pagado de una manera congruente con la violación cometida. Y nosotros no entendemos eso, mis hermanos, nos cuesta comprender eso. Lo que Adán, escuche, lo que Adán había arruinado, Génesis capítulo 3, lo que Adán arruinó era lo que Dios creó de manera perfecta. Dios creó un hombre perfecto y Adán lo estropeó. Adán estrelló el coche de Dios. ¿Y qué cree que quiso hacer Adán? Pagarle con una bicicleta. ¿Era congruente? No. Por tanto, solamente otro hombre perfecto y que cumpliera a cabalidad la ley podía restaurar lo que Adán arruinó. Repito, solamente otro hombre perfecto que cumpliera la ley de Dios. Entonces aparece en el panorama el Hijo de Dios. Jesús, Él asume los pecados de la humanidad porque Él es el hombre perfecto. Según de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, ese es perfecto. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En la cruz, mis hermanos, en la cruz derramó su sangre por tus pecados y por los míos, y la deuda quedó cancelada, saldada. Es por eso que Jesús está agonizando y sabe que le quedan algunos segundos, está muriendo ya. Entonces, la última frase que sale de sus labios es, consumado es. El griego utiliza el siguiente término, tetelestai. En el griego, eso es lo que dijo Jesús, tetelestai, que era un término comercial, mis hermanos, que se usaba cuando una deuda determinada quedaba pagada por completo, absolutamente quedaba saldada. Ese es el término que usa el Señor, tetelestai. Consumado es. Hermano, piense por un instante en ese término, consumado es tu pecado. El acta que pesaba contra ti, con todos tus delitos, con todos los que la gente conoce y con todos tus pecados ocultos en el closet, debajo de la cama, en tu caja fuerte. Todos los pecados que nadie sabe, que son tus luchas personales, ocultas. Jesús murió por todos ellos. Tetelestai, consumado es. Él canceló toda la deuda. Deberías vivir gozoso y feliz de esa gran gracia de parte de Dios, hermanos. ¿O no? No, hermanos. Pero parece que no te impacta para nada, ¿no? Es tan común, sí, ya me perdonó mis pecados, sí. No entendemos, hermanos. No entendemos.
Cuando Cristo dijo tetelestai, ¿qué fue realmente lo que Él terminó? ¿Qué fue lo que Él realmente había acabado? Porque aún estamos nosotros en este mundo bajo las consecuencias del pecado. Entonces usted dirá, si Él canceló toda la deuda, ¿por qué seguimos pecando? Entonces no la terminó por cancelar. No, no te confundas. No. Cuando dijo Jesús tetelestai, con esa palabra Cristo nos deja ver que la enemistad entre Dios y el hombre había acabado, había terminado. Ya no va a haber más enemistad, dijo Jesús. Por eso es que se rasgó el velo cuando Jesús murió en la cruz. El velo que separa el lugar santo, santísimo, se abrió de arriba abajo. Era imposible romperlo de esa forma. Es decir, dejando abierta la posibilidad. Todo ser humano tiene acceso a la presencia de Dios libre. Ya no hay solamente sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año. No, cualquiera puede entrar. Y por eso Hebreos dice que podemos acercarnos libremente al trono de la gracia. Cualquier persona puede acercarse al trono de la gracia. ¿Escuchaste eso? En cualquier momento, a cualquier hora, según sea la necesidad, no importa dónde estés, tú puedes entrar a la presencia del Señor y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos hacerlo. Jesús lo hizo por nosotros. Él abrió ese velo que estaba cerrado para todos y cada uno de nosotros. Lo que había mantenido el hombre y a Dios separados había llegado a su fin. Tetelestai, por eso dijo el Señor, ya está consumado, el camino está abierto. Jesús había satisfecho todos los requisitos de la ley de Dios y canceló nuestra deuda, y esa deuda la canceló por completo. No dejó nada pendiente, mis hermanos. La canceló por completo. Y eso significa para nosotros libertad. Eso significa libertad para los hijos de Dios. Ahora, la gran pregunta es, y esto me lleva a nuestro segundo punto. Ok, necesitamos un Salvador para librarnos de la condenación eterna. La confesión de nuestros pecados a través del arrepentimiento nos lleva hacia la cruz. Abrazo la obra de Jesucristo y soy salvo, ¿cierto? Ok, eso ha ocurrido con la gran mayoría acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos aceptaron a Cristo en su corazón y reina a Cristo en su corazón y son salvos? Ok. Ahora, la pregunta es, ¿solo necesitamos al Salvador para librarnos de la condenación eterna? ¿Solo necesitamos a Cristo Jesús como Salvador para librarnos de la condenación eterna? Y si ya le recibimos, ya estoy libre de toda condenación, entonces ya no necesito al Salvador. En realidad, mis hermanos, no. Cristo Jesús nos libró de la condenación eterna, sí, cancelando nuestra deuda, sí, eso es efectivo por completo, sí, pero lo seguimos necesitando como Salvador. Seguimos necesitando a Cristo como Salvador para vivir la nueva vida que nos ha implantado. ¿Cómo es esto? Marcos, lo quiero llevar esta experiencia en Marcos capítulo 6, que es un texto que todos creo en algún momento hemos leído. Marcos capítulo 6, a partir del versículo 30 hacia adelante, usted se encuentra con la famosa alimentación de una multitud de más de 5,000 personas. ¿Recuerda usted el milagro? Porque fue un milagro, ¿no? Le trae unos cuantos panes y pececillos y Jesús ora y los multiplica, ¿no? Y come más de 5,000 personas. Y nadie da crédito de esto, ¿no? Nadie puede entender lo que está pasando. Pero en este milagro que nos describe el Evangelio según San Marcos, lo que nos encontramos es a Cristo como Salvador haciendo uno de sus milagros, diría yo, más importantes. ¿Por qué más importantes? Escuche con cuidado. Es tan importante este milagro de la alimentación de los 5,000 que es el único milagro, aparte de la resurrección de Cristo Jesús, que está registrado en los 4 evangelios. En los 4 evangelios está registrado este milagro, igual que la resurrección. Hay varios milagros que hizo el Señor, pero están por todos los evangelios, pero este está en los 4 evangelios. Entonces encontramos a los apóstoles, para ponernos en contexto los primeros versículos, versículo 30, encontramos a los apóstoles en camino después de una larga jornada para buscar un poco de descanso, querían descansar y lo quieren llevar al Señor a descansar un momento, ¿no? Pero primero le informaron a Jesús de todo lo que ellos habían hecho, de todo lo que habían enseñado, le informaron al Señor y Jesús los escuchó de todo lo que habían estado haciendo. Mas cuando están yendo para descansar, cuando están yendo a un lugar para reposar, de pronto esa intención fue interrumpida por una multitud hambrienta
que había salido al encuentro de Jesús, que sabía que estaba allí. Ahora, piense conmigo por unos instantes. Una multitud en gran necesidad, pero una gran multitud que está frente a un Salvador que se compadece de ellos. Trata de visualizar eso en su mente. Una gran multitud, más de 5,000 personas que se enteran que Jesús está ahí, salen al encuentro de él, interrumpen el probable descanso que quiere tener Jesús con los discípulos, pero Jesús se compadece de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Salvador es un Salvador, no es un Salvador frío o distante, no. Es un Dios compasivo. Entonces Jesús vio realmente la necesidad de esa gente. Repito, Jesús realmente vio la necesidad de esa gente. Es por eso que leemos en el versículo 34 que, compadeciéndose la gente, Él dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. Miren por dónde empieza el Señor a saciar la necesidad de ellos. ¿Qué vio en el interior de ellos? Él vio que necesitaban el alimento de la palabra de Dios. ¿Jesús sabía que iban a estar de hambre? Sí, sí, lo sabía. ¿Sabía el problema que iban a tener que enfrentar minutos después? Sí, sí lo sabía. Pero Él prioriza. Él ve la necesidad, se compadece. Ok, necesitan el alimento espiritual. Y hace que se sienten y les empieza a enseñar. Y se comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, una vez más, usted tiene ahí la gran multitud con una gran necesidad frente a un Salvador compasivo que sabe exactamente lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesitan? La palabra de Dios. En segundo lugar, pero también usted ve esa gran multitud, pero hambrienta. Mientras van pasando las horas, va atardeciendo, se acerca la noche, la gente ya va teniendo hambre, ¿no? Pero esa multitud hambrienta está frente a un Salvador que es todo suficiente, que puede satisfacer cualquier tipo de necesidad. Y ellos van a descubrir recién eso. En ese momento, mis hermanos, según lo que leemos en este pasaje de Marcos, los apóstoles ya estaban en conflicto mental para atender ese problema, porque ya estaban pensando, alimentar a más de 5 personas, esto es imposible. Y realmente así estaba la situación. Necesitaban mucho dinero para comprar mucho alimento y no tenían dinero, no tenían. Definitivamente que no tenían los recursos necesarios. Entonces, pero en esa cavilación en su mente que están tratando de pensar, ¿y cómo vamos a arreglar el problema? Y claro, al final su conclusión es bien pragmática, ¿no? Y todos, es la misma que tomaríamos todos. Señor, mándalos a su casa. Pues. Ya te lavaste las manos, que se arregle, pues que busquen por ahí, no lo sé, ¿no? Que se compre un emoliente en el camino, algo harán, pero deshazte de ellos. Pragmáticos, pero faltos de compasión. Otra vez, están frente a un Salvador compasivo. Entonces, pero están pensando ellos de forma pragmática, muy humana, que perdieron de vista que la solución estaba frente a sus ojos. Cuando digo solución, es la persona de Jesús. Eso es lo que pasa, hermanos. Esto en la vida diaria nos pasa eso. Todos los días nos pasa eso, mis hermanos. Tenemos la solución delante de nosotros y no la vemos. Es lo que pasa cuando comenzamos, escuche y anote esto para su vida personal. Esto nos pasa diariamente cuando nosotros comenzamos a andar por vista física en lugar de por la fe. Cuando no andamos por la fe siempre estamos pendientes de lo que tengo, cuánto tengo en la cartera, de cuánto tengo en la alacena, que tengo los suficientes comestibles, que me va a alcanzar para el mes, que cuánto tengo en el banco. Siempre estamos pendientes de eso. Ahí está su tesoro, ahí está su seguridad. Pero recuerda que todo eso es pasajero. Cuando miramos con los ojos físicos, perdemos de vista al que nos puede al que puede solucionar el problema que está delante de nosotros. La multiplicación de los panes en este pasaje es una representación gráfica del Evangelio, mis hermanos. Déjame explicarte. El Señor Jesucristo vino a saciar el hambre, el alma, mejor dicho, hambrienta del ser humano a través de su propia muerte en la cruz del Calvario. Porque es un Salvador compasivo, porque es un Salvador lleno de gracia. Por eso dijo Jesús, recuerdan, yo soy el pan de vida, ¿recuerdan? Jesús dijo eso, yo soy el pan de vida. Y frente a esta multitud él pudo haber repetido eso. Los discípulos ya lo habían escuchado. Por eso digo, ellos perdieron de vista en medio de sus... ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo vamos a solucionar el problema? Jesús estaba ahí.
Y Jesús ya no está acá, Jesús está viviendo en tu corazón, pero tú sigues viendo, pero ¿cómo soluciono este problema? Y por aquí, que voy a hablar con mi vecino, que me voy a buscar un préstamo. No, mi compadre me puede prestar, él nunca me ha fallado. Estamos esperanzados en otras soluciones, no vemos a la solución. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y ese milagro que leemos acá en Marcos capítulo 6 es simplemente el preámbulo, escuche, el preámbulo del gran banquete de salvación que Dios nos ofreció en la cruz con su propio Hijo. Un gran banquete. Usted ve la cruz, un gran banquete para nosotros. Por eso Jesús dijo cuando partió el pan: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Es decir, recuerden el gran banquete que yo les ofrecí en la cruz para siempre. Ese milagro, por eso, mis hermanos, es muy importante. Jesús se presenta como el Dios Todopoderoso, como el Salvador, pero más que, escuche esto, más que solamente como el Salvador de sus almas, sino también que nos salva. Escuche, por eso necesitamos el Salvador todos los días de nuestra vida. Nos salva de situaciones que salen de nuestras posibilidades. Nos salva de situaciones que salen de nuestro control. Nos salva de circunstancias que nosotros no tenemos la menor posibilidad de entrar en control y en las cuales se requiere exclusivamente la intervención de un Salvador con acción sobrenatural. Todos los días, en realidad, mis hermanos, necesitamos a Cristo como Salvador de nuestra vida para que nos salve de un sinnúmero de circunstancias, de crisis, de problemas que nosotros no tenemos el control. Él tiene el control, hermanos. Él tiene el control. Él tiene el control, no lo olvides. Si no comprobemos en el relato, regreso otra vez a Marcos, capítulo 6, confirmemos lo que les estoy diciendo, porque podemos aprender un par de lecciones, 2, 3 lecciones rápidamente acá. En primer lugar, esta es la primera lección en la alimentación de esta multitud. En primer lugar, vemos que el verdadero descanso, anote esto, esta es una gran lección para nuestras vidas, el verdadero descanso del alma no se encuentra en una vida libre de problemas. Todos vivimos afanados, ahorita estamos en esa situación, mis hermanos. Ay, ¿qué va a pasar? Y si suben los precios y si se dispara esto, el otro y por aquí. Algunos han entrado en pánico y se han empezado a, no sé, ya llenaron su casa, ya usted entra y desde que abre la puerta le cae papel higiénico, ¿no? ¿Usted ha visto esa reacción, ¿no? Cuando hay este tipo de crisis, lo primero que hacen es se abarrotan de papel higiénico, primerito, ¿no? Y detrás del papel higiénico está el frejol, está lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque entra en pánico. O sea, pero dice el Señor, pero yo alimento a las aves, ¿confías en mí? Sí, Señor, no, pero déjame comprar más papel higiénico, ¿no? Y voy más. Nuestra mente funciona así, extrañamente, repito. Vemos en esta alimentación de más de los 5,000 que el verdadero descanso para nuestras almas no se encuentra en una vida libre de problemas, mis hermanos. Déjame explicarte. El verdadero descanso se encuentra, el verdadero descanso para nuestras almas se encuentra en nuestra contemplación de la manifestación compasiva de la gracia de Dios. En la contemplación de la manifestación del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, en medio de los problemas. Es decir, yo estoy contemplando lo que Dios está solucionando, lo que Dios está arreglando, las puertas que Él me está abriendo, y dice, wow, qué increíble que eres, Señor. Ya, qué maravilloso que eres para proveerme. En la contemplación, ahí haya mi alma descanso, porque yo voy contemplando lo que Dios hace y dígame si el alma no va a descansar. Vamos a descansar, ¿no? En Jesús se encuentra descanso en nuestras almas, para que nosotros no nos afanemos buscando soluciones en nuestras propias fuerzas que no vamos a encontrar, para que no nos afanemos en buscar soluciones que tú y yo no tenemos, hermanos, no tenemos. Y nos obliga a descansar en Él, nos obliga a buscarle a Él, al que tiene la solución sobrenatural. Es allí donde Dios nos lleva a reconocer que necesitamos del Salvador. Cuando tocamos ya, decimos, límites, necesitamos la manifestación del Salvador y por eso lo buscamos. Separados de mí nada pueden hacer. Recordemos, mis hermanos, que el Señor les dijo a sus discípulos,
A mí me llama la atención esto, ¿no? Ahí en el capítulo 6 de Marcos, fíjese en el versículo 37. Jesús les dice a los discípulos que ellos les den de comer a la multitud. Yo leo esa frase, a mí siempre me hace reír eso, porque el Señor tenía sentido del humor. Entonces creo que primero, antes de decirles eso, me imagino yo mirándoles las caras a ellos, ¿no? Y el Señor pensando, a ver, los voy a probar. Y ellos están, Señor, pero ¿cómo sabe a tanta gente? Y mire, y la mitad, hemos hecho un sondeo y el 50% son gordos. Y eso va a tomar el doble, Señor, más plata, más pan, más jamonada. ¿Y dónde vamos a encontrar? No encontramos una bodega que tenga todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé, Jesús sonriendo, que le dijo, bueno, denle de comer ustedes, pues. ¿Por qué cree que Jesús les mandó a hacer algo que era imposible para ellos? Obviamente, hermanos, y eso ocurre con nosotros también. Usted se ríe, pero de hecho que yo creo que Dios lo ha hecho muchas veces con usted. Dios nos prueba, obviamente los está probando. ¿Qué quería Jesús? Que se dieran cuenta de ellos. ¿Y qué quiere Jesús? Que nosotros nos demos cuenta que ellos no podían hacer nada respecto a ese problema. Cuando nosotros agachamos humildemente la cabeza y vamos al Señor y le decimos, Señor, yo no puedo arreglar esto, solamente tú, la cosa cambia. Y en esas circunstancias, solamente Jesús, que es Dios, podía solucionarlas. En otras palabras, lo que Jesús estaba queriendo escuchar de ellos cuando los confronta y los prueba con esta aseveración de vayan ustedes y ustedes denle alimento a la multitud, ¿no? Lo que él quería escuchar de ellos era lo siguiente, que ellos le dijeran, Señor, humildemente, tirados ahí en el suelo, Señor, este asunto es imposible para nosotros. Realmente no podemos, Señor, ni siquiera en nuestra mente la capacidad de hallar alguna alternativa, no la hay, pero te tenemos a ti. Te tenemos a ti y nosotros sabemos que tú sí puedes solucionar esto. Entonces, hazlo por favor, Señor. Pero eso le dijeron al Señor. Verso 37, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, Jesús sabe pues inmediatamente, son fracciones de segundo, mis hermanos, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron 5, 2 peces, y ni siquiera eran de ellos, no se lo quitaron a un chibolito ahí que tenía su lonchera. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la tierra. Empieza a actuar Jesús. Les dio segundos para que respondieran como les acabo de decir, pero de ellos no salió eso. ¿Saben por qué no salió eso? ¿Saben por qué no le dijeron eso? Porque nuestro orgullo es tan grande, hermanos, y somos tan soberbios que no vamos a reconocer eso delante del Señor. Yo no puedo, Señor, tú sí puedes, para eso estás tú. Por favor, Señor, tú hazte cargo de este problema. Lo tenemos atracado aquí, hermanos. Y no nos sale, le golpeas y no sale. ¿Por qué? Por orgullo. El orgullo es tan terrible, mis hermanos, que nos hacen decir cosas fuera del lugar. Cuando era tan sencillo humillarse delante del Señor. Qué imposible estás enfrentando, mi hermano, mi hermana. Déjame darte una recomendación, solo humíllate. Solo humíllate delante del Señor. Y reconoce que tú no puedes, pues. Reconoce que Él sí puede. Y déjale a Él el problema, ¿no? Es un Dios generoso, que Él siempre va a proveer para nuestras necesidades, para que nosotros podamos descansar de preocupaciones o afanes, porque nos invaden las preocupaciones y es ahí donde perdemos el sentido del tiempo y el sentido de la presencia del Señor y nosotros queremos arreglar el problema. No, Él nos hace descansar en el esfuerzo que Cristo dijo. Recuerda, y solamente quiero hacerte recordar los términos en que Jesús maneja esto para ayudarnos a nuestra mente y corazón. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, palabras textuales de Jesús. Y con un doble énfasis a una frase que me encanta, dice el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar, yo os haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El requisito que les decía, si necesito humildad para venir y reconocer delante del Señor, yo no puedo.
Y vuelve a repetir el Señor, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Se ubica en el orden lo que está diciendo el Señor. Primero habla que aprendamos, aprende a ser humilde como yo te he enseñado. No sé, pero ¿cómo eras tú, Señor? Lee pues los evangelios, hijito, no lees. Tómate tiempo para leer, tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para dormir, tienes tiempo para comer, tienes tiempo para irte, para sentarte a ver de corrido los 2 partidos del día y encima en la noche todo el resumen. Anda, pues, anda a leer los evangelios, ¿no? Entonces, humildemente, ¿no? Dice, cuando aprendas a ser humilde, y yo te he dejado de ejemplo en la escritura por eso, y hallaréis descanso. Ese orden es importantísimo. Es decir, no vamos a encontrar descanso para nuestras almas si primero no nos humillamos y reconocemos lo que es Él y lo que soy yo, limitado. Él es el Dios Todopoderoso al fin y al cabo, hermanos. Por eso necesitamos un Salvador, se da cuenta, no solamente para que nos salve de nuestra condenación eterna, ya pasó eso, no lo necesito más, no, necesitamos cada momento al Salvador. Sin Él, mis hermanos, nunca podríamos hallar verdadero descanso para nuestras almas. Esta alimentación en los 5,000 nos da esta primer gran lección de vida. Una segunda gran lección de vida, esta alimentación en los 5,000, en segundo lugar, es que el verdadero descanso para nuestras almas es el resultado, mis hermanos, de ser liberados de nosotros mismos por Jesús el Salvador. Ay, mi madre, agárrese ahí. Necesitamos al Salvador para que Él nos libre de nosotros mismos. Usted escucha esta frase que suelta el dicho popular, ¿no? Que los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. ¿Ha escuchado esa frase? Pues es cierta. Es cierta en realidad. Hay una realidad triste, le explico rápido. Hay una realidad triste acá y es que muchos de los cuales, muchas personas, muchos creyentes a los cuales Cristo Jesús les ha lavado de sus pecados, los ha justificado, los ha santificado, los ha salvado, ¿no? En pocas palabras, creen, hermanos, que pueden vivir sus vidas, habiendo recibido a Cristo, creen que pueden vivir sus vidas sin entrar en el reposo del Señor. ¿Y por qué creen que pueden vivir sus vidas sin entrar en el reposo del Señor? Porque creen que pueden descansar de sus obras, de sus propias obras. Es decir, yo me puedo proveer de descanso de mis propias obras. Entonces, se sienten seguros o seguras con lo que logran. Se sienten seguros con lo que acumulan. Ahí está su seguridad, ahí está su reposo. Mientras más tengo, entonces más seguro me siento. Mientras más tengo, más puedo descansar y más puedo reposar. Vuelvo a decir, pero todo eso recuerda que es temporal, finito, no llena la vida, no satisface, no da paz, no trae a verdadero reposo nuestras almas. Su problema, mis hermanos, es que están muy ocupados. Tomen nota de esto. Nuestro problema es que estamos muy ocupados en nuestros reinos personales. Y por eso nuestra alma no encuentra reposo. Estamos tan ocupados en nuestros reinos personales que no tenemos tiempo para invertir nuestras vidas para servir a las necesidades de los demás. Es increíble, pero también encontramos reposo cuando salgo, para mi alma, cuando yo salgo de mí y empiezo a ser más sensible con la necesidad de los demás. Cuando empiezo a ayudar a otras personas en necesidad, ya no estoy pensando en mí, ya no soy yo, estoy más viendo la necesidad de los demás. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto es muy importante, es darnos cuenta que estamos tan ocupados en nuestro reino personal que por eso necesitamos a un Salvador para que nuestras mentes, escuche, para que nuestras mentes sean liberadas de la esclavitud del yo, sean liberadas de la esclavitud del ego, para que nuestras almas, en otras palabras, sean liberadas de la esclavitud del lo quiero ahora. Para que nuestra alma sea liberada de la esclavitud del como yo quiero y cuando yo quiero. Para que seamos liberados del así me gusta a mí y siempre va a ser así. Para que mi alma sea liberada del vive tu vida y deja morir al resto. Para que nuestra alma sea liberada del yo primero, yo segundo y si sobra algo también para mí. Nuestra alma necesita ser liberada de su ego, de su egoísmo. Por eso necesitamos al Salvador. Y lo necesitamos cada instante de nuestra vida, porque recuerde que el ego siempre va a estar luchando por volver a tomar el mando de nuestra vida.
para volver a controlar nuestra existencia, nuestras almas. Entonces es una necesidad constante del Salvador, constante. Esta gran multitud, y partiendo de los discípulos, cuando yo le mostré por qué ellos no reconocieron su error y derivaron al Señor, pero tú sí puedes, Señor, ¿por qué no hicieron eso? Yo decía, por orgullo, ego, pues. Ahí usted ve el ego retratado aquí. Ellos necesitaban del Salvador. La multitud necesitaba del Salvador por eso. Por último, una tercera lección que nos muestra este pasaje, este milagro de la alimentación de esta multitud de personas, nos permite confirmar una cosa, mis hermanos. Nos permite confirmar que el problema para nosotros es que vivir con Dios requiere una perfección sin pecado y ninguno de nosotros es perfecto. Si nos estrellamos con esa realidad, vivir para Dios significa ser perfecto o santo, pero ni tú ni yo lo somos. Me refiero, no somos perfectos, somos santos, sí, pero no somos perfectos. Por esa razón, mis hermanos, esa multitud de más de 5,000 personas no merecía recibir nada de parte de Dios. Jesús, que es Dios, no debería haber recibido nada. Ese pueblo rebelde por naturaleza, ¿por qué Jesús iba a saciar su necesidad si no la merecían? No merecían la intervención del Salvador. Y esa es la condición de todo ser humano. No merece nada de Dios en realidad, porque somos enemigos de Él. Bueno, los que no han recibido a Cristo son enemigos, tienen una mente entenebrecida, están esclavizados por el pecado. No merecen nada de Dios. Así que Dios no puede cumplir sus objetivos sin arreglar primero a la humanidad. Miren, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y la ejecución de su plan, en la ejecución de su plan, requiere de nosotros seres humanos, pero no puede utilizarnos mientras estemos corrompidos por el pecado. Por eso decía hace un instante, para cumplir sus objetivos, sus planes, Dios necesita primero arreglar el problema del corazón del ser humano. Y es ahí donde aplica su compasión Dios sobre el hombre pecador, solucionando su primer necesidad fundamental, es decir, de salvación. Y por eso vino el Salvador, para hacer eso justamente. Y por esa razón nosotros necesitamos del Salvador. Jesús, si no se da cuenta, en este caso de este milagro, aplica su compasión con toda aquella multitud necesitada. Ellos no merecían ese milagro, pero el Señor se los hace por compasión. Les soluciona un hambre físico en ese instante, pero recuerde, Jesús siempre está enseñando algo de fondo. Entonces, ejecutar ese milagro tenía una enseñanza más profunda que solo darles de comer. Necesitamos un Salvador porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador porque sin Cristo somos considerados, como dice la Escritura, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Cristo Jesús estaba demostrando a esa multitud hambrienta que ellos no podían saciar su necesidad más básica solos. Y ahí estaba la demostración. Estaban deambulando hambrientas, necesitadas, que alguien les dé de comer. Por eso estaban ahí detrás de Jesús. Igualito que la humanidad del día de hoy. La humanidad del día de hoy, nuestra nación, está deambulando de hambre espiritual, pero tiene al Señor ahí que puede saciar su hambre, pero por orgullo no van donde Él y le piden que sacie su hambre. Cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los alimentos para saciar el hambre físico de toda esta multitud, en otras palabras, lo que les estaba diciendo Jesús es lo siguiente, présteme atención. Jesús les estaba diciendo, ¿no se dan cuenta que yo soy el pan de vida? ¿No se dan cuenta que yo soy capaz de saciar su hambre física y sin mí no van a poder lograrlo? ¿No se dan cuenta que yo puedo calmar esa hambre física? Pero también, si yo soy capaz de saciar su hambre física, ¿no cree que yo también puedo ser capaz de saciar su hambre y su sed espiritual? ¿No se están dando cuenta de eso? ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida. Ustedes no solo necesitan el pan material, ustedes necesitan del pan de vida. Me pregunto si la multitud entendió lo que Jesús estaba diciendo entre líneas. Decía yo hace un instante, Dios tiene un plan y su plan es perfecto y Él no va a cambiar de opinión para llevar a cabo su plan. Al final siempre se va a terminar ejecutando su plan.
Sin embargo, como dije, su plan involucra al ser humano, nos involucra a ti, me involucra a mí. Pero vemos la otra realidad, somos pecadores hasta el tuétano, mis hermanos. Entonces, puesto que Dios es un Dios santo, 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 Él no tolera el pecado, no tolera la presencia del pecado. Y a menos que de alguna forma seamos limpiados de nuestros pecados, Él no puede usarnos para llevar adelante sus planes. No sé si me está entendiendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Usted dirá, la solución de Dios, ¿cuál era? Era ofrecer un sacrificio perfecto una vez y para siempre, primero para limpiarnos de todos nuestros pecados, luego para reconciliarnos con Él y de esa manera poder utilizarnos dentro de sus planes, y eso lo hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros cosechamos esos beneficios el día de hoy. Por esa razón usted y yo necesitamos del Salvador, mis hermanos. Porque separados de Él, como yo decía, nada podemos hacer. Así que tenemos que dar gracias. Yo diría, y permítame terminar de esta manera, yo diría que necesitamos, hermanos, necesitamos dar gracias a Dios por tener al Salvador Jesucristo morando por medio de la fe en nuestros corazones. Tenemos que darle gracias a Dios que Él vive, el Salvador vive por medio de la fe y está a nuestro alcance, a nuestra disposición. Es por eso, el saber esto, escuche por favor, iglesia, escuche esto y espero que se goce su corazón. Sabiendo esto, mis hermanos, nos daremos cuenta que necesitamos al Salvador cada momento de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted, espero que no olvide esto, iglesia, cuando necesites un consuelo, cuando necesites tu consuelo personal, allí siempre va a estar el Salvador. Siempre. El apóstol Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Necesitas consuelo? Ahí va a estar el Salvador siempre. Cuando necesites esperanza en medio de la muerte, ahí va a estar el Salvador. Recuerda las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, les dijo a la hermana de Lázaro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Salvador está diciendo eso. Y lo necesitamos cada vez que tenemos que enfrentar a la muerte. Cuando necesites fe en medio de las circunstancias difíciles, ahí siempre va a estar el Salvador. Escucha, dice Pablo en su carta a los Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Y se acuerdan cuando la tempestad, Jesús aparece caminando en el mar sobre los discípulos? Les dice enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Falta de fe en circunstancias, el Señor va a aparecer en el momento menos que tú lo esperas. El Salvador siempre va a estar ahí. Cuando necesites sanidad, allí va a estar el Salvador, hermano, hermana. Recuerda las palabras de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Escuchate eso: a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Cuando necesitas empezar de nuevo, ¿cuántos necesitan empezar nuevamente? Estamos finalizando el año. Necesito empezar todo de nuevo, Señor. Ahí va a estar el Salvador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escúchate eso: que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando necesites ser oído, ahí siempre va a estar el Salvador. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice Pedro, y sus oídos atentos a sus oraciones. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Cuando necesites fortaleza en medio de la tentación, ahí siempre va a estar el Salvador. Pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los tentados. Es poderoso para socorrer a los tentados, mis queridos hermanos. Así que gózate, iglesia, y dale gracias al Señor. Gracias, Dios, dígale. Gracias, Señor. Gloria a ti, Rey. Majestad,
Gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria para ti, Señor. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, Él es el Señor, poderoso, invencible, incomparable, eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Decimos, iglesia, todos. Majestad, Gloria a nuestro Rey, gloria a nuestro Rey, su poder infinito, infinito es Salvador. Tenemos, Él nos Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Él nos rescató. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Tenemos libertad, Él nos perdonó. te adoramos, Señor, Te adoramos, te exaltamos, Rey. te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas, Señor, a ti. Honra y gloria Señor. sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable, eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, Señor. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Vamos, iglesia, adoramos, te exaltamos, iglesia, todos. Te adoramos, Señor, Te adoramos, te exaltamos, oh te Rey. exaltamos, Honra Rey. y gloria sea tu nombre por siempre, Señor. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Al Cordero, Al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Señor, al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable, eres, oh Rey, nuestro Salvador. Dígalo, iglesia. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. No hay otro mayor que tú, Señor. No hay otro mayor que tú, Señor. Nuestro Salvador y Rey, Señor. Oh, sí, Señor. Alto y sublime, eres el Señor, poderoso. Nuestro Salvador. Reinas con justicia, Señor. Reinas con justicia, Dios de nuestra vida.
Señor poderoso, invencible, incomparable eres, nuestro Salvador. Sí, Señor. Reinas con justicia. Reinas con justicia. Eres Dios de nuestra vida. Incomparable, Señor, nuestro Salvador. Oh, reconocemos, Señor, en este lugar no solo tu deidad, reconocemos tu encarnación, reconocemos que viniste como Salvador y que seguimos necesitándote como Salvador, Señor. Oh Padre de los cielos, si hubiera aquí alguna persona que por mucho tiempo lleva escuchando el mensaje, pero nunca reconoció a Cristo como Salvador personal. Escuche lo que estoy diciendo. Nunca reconoció a Cristo como su Salvador personal. Quizás como el Salvador de la humanidad, sí, pero como su Salvador personal. Si nunca lo hizo, yo quiero recordarle que la Escritura le exhorta, le anima a que usted no solo vea a Cristo como el Salvador del mundo en general, sino que le reciba como su Salvador personal. Así que recíbalo ahora, sin ningún temor, sin ningún miedo. Recíbalo como su Salvador personal. Ore de esta forma, por favor, ahí en su lugar. Si esa es su necesidad de reconocimiento, dígale: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad, dígale así, por darme la oportunidad de conocerte como Salvador. Gracias, Señor, porque llevaste todos mis pecados sobre la cruz y yo creo eso. Gracias, Señor, porque me has mostrado en esta mañana que no solamente llevaste mis pecados, sino me resucitaste a vida, porque estaba muerto en mis delitos, Señor, porque tenía una mente entenebrecida, porque vivía esclavo del pecado, Señor, apartado de ti. No había buscado tu gracia ni tu misericordia en mi vida. Yo me creía autosuficiente, Señor, para guiar mi vida. Pero ahora reconozco que te necesito, Cristo Jesús, como Salvador de mi vida, como el Señor de mi vida, en arrepentimiento de mi vida de pecado. Tiene que decírselo así: en arrepentimiento de mi vida de pecado, Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador. De manera personal tomo esa decisión. Necesito tomarla, Señor, porque es una decisión de vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana me permites reconocer esto delante de tu presencia. Glorifícate en mi vida, Señor, por favor. Enséñame cómo vivir esta vida, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos así.